continuando entonces con la serie de temas que traemos cada jueves sobre el Catecismo de Heidelberg, vamos a entrar al estudio número 19, es decir, el Día del Señor número 19, y vamos a tomar o abarcar las preguntas 50, 51 y 52. Todavía estamos mirando a Dios el Hijo, y esta es la última parte de Dios el Hijo, obviamente basándonos en el credo apostólico, como Jesucristo nació de la Virgen María. Lo hemos visto, como Jesucristo vivió por 33 años y medio aproximadamente en esta tierra, y cómo Él murió por nuestros pecados, y cómo Él, dice la Escritura, que fue sepultado, pero fue resucitado, y luego dice que ascendió a los cielos, y estamos viendo esa parte, que Él está en los cielos a la diestra de Dios. Hoy vamos a terminar esa parte de que Él está en los cielos. Entonces vamos a ver estas preguntas. La pregunta número 50 de este catecismo, entonces nos dice lo siguiente: ¿por qué se añade y está sentado a la diestra de Dios? Hemos visto hace 8 días la ascensión, ¿verdad? Y mirando el credo apostólico, entonces, ¿por qué en el credo apostólico se añade que Él está a la diestra de Dios? Vamos a ver dos respuestas a esa pregunta. Bueno, la respuesta, pero en dos partes, sería: porque Cristo subió al cielo con ese fin, para que pudiera aparecer allí como la cabeza de su iglesia. Sería la primera parte. Y por quien el Padre gobierna todas las cosas. Ok, entonces la respuesta es: Cristo subió al cielo con este fin. ¿Cuál fin? Que Él pudiera aparecer allí como la cabeza de la iglesia. En el cielo, a la diestra del Padre, Él es la cabeza de la iglesia. Pero además, por quien el Padre gobierna todas las cosas, es decir, Dios todo lo gobierna por medio del Hijo, por medio de Jesucristo. Entonces vamos con la primera parte de esa respuesta. ¿Por qué se añade que está sentado a la diestra de Dios? Número 1, porque Cristo subió al cielo con este fin, para que pudiera aparecer allí como la cabeza de su iglesia. Esto es muy importante, porque la Biblia claramente registra que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. No es un pastor, no es un apóstol, no es un profeta, no es un cura, un sacerdote, mucho menos el Papa. No. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y entonces vemos que por la resurrección, por la exaltación, Efesios 1, 19, Efesios 1, 19, leemos lo siguiente, y dice, hablando de Dios, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Nos habla del poder de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo. Esa fuerza de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos, ¿ven? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Eso ya lo hemos visto. Pero aquí está el poder, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, que es la segunda parte. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero algo más: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Note eso, todas las cosas las sometió bajo los pies de Cristo. Y luego dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, el Padre dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, Jesucristo es la cabeza de la iglesia sobre todas las cosas, y eso es fundamental. Y luego habla de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y esa iglesia es la plenitud de aquel. Ese aquel es con mayúsculas, o sea, la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo, que todo lo llena en todo. Es decir, Jesucristo todo lo llena en todo, y la iglesia es el cuerpo de esa plenitud, de esa cabeza que es Cristo.
Entonces Jesucristo ahora, al resucitar y al estar a la diestra de Dios con poder y con autoridad, es la cabeza de la iglesia. Y la cabeza implica muchas cosas, pues poder, señorío y dirección, obviamente, dirección. Nuestro cuerpo es dirigido por la cabeza. Es más, la cabeza, nuestro cerebro es lo que dirige todas las partes de nuestro cuerpo, de tal manera que la iglesia, cada persona es miembro del cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza. Es decir, la iglesia no puede moverse sin Cristo. Cristo es quien le da dirección, Cristo es quien le da dominio, Cristo es quien le da poder. Cristo es la cabeza de la iglesia, la autoridad de la iglesia. En Colosenses 1:17 encontramos también esta expresión. Colosenses 1:17 al 19. Y Él es antes de todas las cosas, está hablando de Jesucristo, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas subsisten o tienen vida o permanecen por Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vuelve a decirlo, Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por en cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Cristo habita toda la plenitud de Dios, y Cristo tiene el gobierno, Cristo sustenta todas las cosas, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, cuando hablamos aquí de la iglesia, obviamente nos estamos refiriendo en primera instancia a la iglesia universal, es decir, a aquella iglesia invisible. Y cuando hablamos de la iglesia invisible, tenemos que entrar aquí a todos los creyentes en toda la historia. Desde el primer creyente que murió, en este caso Adán, creemos que Adán fue un creyente, y él hace parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hasta el último que haya muerto y haya ido al cielo. Esa es la iglesia invisible, pero también de la iglesia que está viva ahora en el mundo, representada en iglesias locales, porque si usted es un miembro, usted tiene una iglesia. Si usted me está mirando por Facebook Live y usted dice que es cristiano, usted dice que hace parte del cuerpo de Cristo, pero usted no tiene una iglesia local, usted no hace parte del cuerpo de Cristo. Tiene que buscar una iglesia, tiene que pertenecer a una iglesia para poder usted ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia acá es esa iglesia invisible, pero también la iglesia visible. ¿Y cuál es la iglesia visible? Pues la iglesia local. Mis hermanos que están acá, mis hermanos que hoy no están acá, pero que se congregan y que hacen parte de esta iglesia, son miembros de esa iglesia. Y entonces ustedes son miembros de ese cuerpo, y Cristo es la cabeza, es decir, Él es la autoridad. Y la segunda parte, que ya vimos una parte de ese pasaje, dice: y por quien el Padre gobierna todas las cosas. Es decir, el Padre a Jesús le dio toda la autoridad, todo el poder para que gobernara todas las cosas. Juan 5:21. Juan 5:21 al 23 leemos lo siguiente: porque como el Padre levanta a los muertos, el Padre es el que levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí una prerrogativa de Jesucristo, que le da vida a los que Él quiere, no a todos. Jesucristo le da vida a los que quiere. Pero luego dice: porque el Padre, y esto es importante, a nadie juzga. ¿Y por qué? Sino que todo el juicio dio al Hijo. Mucha gente dice: no, Dios no juzga. No, el Padre no juzga, pero le entregó todo el juicio al Hijo, de tal manera que quien juzga es el Hijo. Y luego dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo es quien tiene el juicio, no honra al Padre que le envió. Entonces Jesucristo tiene el juicio en sus manos, y es muy importante que tengamos en cuenta eso para lo que vamos a hacer más adelante. Primera de Pedro 3:21, la última parte hasta el 22, leemos lo siguiente. Primera de Pedro 3:21, la última parte. Dice que por la resurrección de Jesucristo, verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Jesucristo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos, escuche, ángeles, autoridades y potestades. Ese es el dominio de Jesús.
Jesucristo está a la diestra del Padre, pero tiene un poder, tiene un dominio. Por eso ascendió a los cielos y por eso está sentado a la diestra de Dios, para indicar que tiene todo un poder, tiene toda una autoridad. Ahora, el Salmo 110.1, que es ratificado por Hebreos muchas veces, pero leamos el Salmo 110, versículo 1, que es un salmo precioso. Dice que es salmo de David, y Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero nota interesante, porque este es un salmo de David. David, ¿qué es lo que dice? Jehová dijo a mi Señor. Note que David está diciendo: Jehová dijo a mi Señor. O sea, David está diciendo que Jehová le habló y le dijo a mi Señor, y llama a mi Señor a Jesucristo, según Hebreos. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jehová a Jesucristo, que es mi Señor? Siéntate a mi diestra. ¿Ve? Fue el Padre el que le dijo a Jesucristo: siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, Jesucristo está a la diestra del Padre. Él murió y resucitó y tomó el control y tomó el poder, pero aún todo no le ha sido sujeto. Entonces Él está a la diestra del Padre, esperando que todo se someta, hasta que todo quede completamente rendido a los pies de Jesús. Y cuando eso ocurre, el Señor entonces viene a traer el juicio final. Pregunta 51. Esto es muy impresionante. ¿Cómo nos beneficia esta gloria de Cristo nuestra cabeza? O sea, ¿de qué manera entonces nos beneficia la gloria de Cristo, que es nuestra cabeza? Y el catecismo otra vez responde de dos maneras. Voy a leer todo y luego vamos por bloques. Primero, que por su Espíritu Santo Él derrama dones celestiales sobre nosotros, sus miembros. Segundo, que por su poder nos defiende y preserva en contra de todos nuestros enemigos. Ahí hay dos cosas. La pregunta: ¿cómo nos beneficia esta gloria de Cristo nuestra cabeza? Pues nos beneficia de dos maneras. Número uno, que gracias a que Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre, pues nos dio el Espíritu Santo y nos dotó de dones. Y en segundo lugar, gracias a que Jesucristo resucitó, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre con todo poder, pues nos defiende también de nuestros enemigos. Está para defendernos también de nuestros adversarios. Entonces vamos con la primera parte. Primero, que por su Espíritu Santo Él derrama dones celestiales sobre nosotros, o sea, sobre sus miembros. Recuerden que el primer don fue el Espíritu Santo que vino a nosotros, a los creyentes, y después se otorgaron dones espirituales para el servicio. Efesios 4:8. Todo esto ocurrió gracias a la muerte, resurrección, ascensión y puesto de Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Por eso se nos dieron la venida del Espíritu Santo y los dones. Efesios 4:8. Vamos a leer hasta el 12. Efesios 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Jesucristo subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, es decir, todos los que estaban cautivos por el pecado, eso que nos tenía cautivados, Él lo ha cautivado. Entonces llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Note que fue porque Él subió que pudo dar dones a los hombres. Luego dice el 9: y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Eso lo hemos visto. Las partes más bajas de la tierra, lo que dijo Juan, lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces aquí está diciendo, cuando Jesús subió al cielo, ¿qué es eso de que subió? Dice Pablo, sino que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra, es decir, a la encarnación. El mismo Dios se había hecho hombre, habíamos dicho esa parte. Verso 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Jesucristo, que descendió y se encarnó y tomó forma humana, es el mismo que ascendió a los cielos, dice acá, por encima de todo para llenarlo todo. Y, versículo 11, él mismo constituyó, o sea, después de que él asciende a los cielos, ese es un beneficio de la resurrección, de la exaltación de Cristo, de estar a la diestra del Padre, es que él mismo, después de que sube a los cielos, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Jesucristo, por tener ese poder y esa autoridad, fue el que constituyó a estos apóstoles. Es decir, a los 12 apóstoles ya los había constituido acá, pero no tenían el poder. Recuerden que ellos eran muy miedosos. ¿Cuándo recibieron el poder? Cuando vino el Espíritu Santo y los capacitó con todos esos dones. Ahora sí tenían el poder, y a los profetas y a los evangelistas y todo eso. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Bien, la segunda parte de esta pregunta que estamos viendo en cuanto a ¿cómo nos beneficia esta gloria de Cristo? Bueno, nos beneficia que Él es nuestra cabeza. Nos beneficia primero porque el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos dio dones espirituales. Pero en segundo lugar, ¿cómo nos beneficia? Que por su poder nos defiende y preserva en contra de todos nuestros enemigos. Ah, el Señor está a la diestra de Dios, qué precioso. Está a la diestra de Dios y ahí nos está defendiendo a nosotros de nuestros adversarios, de nuestros enemigos. ¿Cuántos tenemos adversarios? Bueno, el principal enemigo es Satanás y los demonios, pero el Señor nos defiende de esos enemigos, de esos adversarios, y obviamente de otros. Entonces Juan 10, 27 es un texto clave para nosotros. Juan 10, 27, 29 es un texto clave para aquellos que están en Cristo. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hacen las ovejas de Cristo? Oyen su voz. Yo las conozco y me siguen. Jesús las conoce, pero las ovejas siguen a Jesús. Y luego dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jamás, no perecerán jamás. Yo me paro en este texto a decir que una vez una persona tenga la salvación, es imposible que la pierda. Porque dice aquí Jesús, y ellas no perecerán jamás, y esto ya está dado. Si queremos tener pues como una afirmación mayor, mire lo que dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo he escuchado a muchos arminianos decir, es cierto, nadie las puede arrebatar, pero como Dios no obliga a nadie, uno se puede zafar de la mano del Padre, uno se puede zafar de la mano de Cristo, porque Él no lo obliga a uno. El asunto es que así no es. El Señor nos ha agarrado en la salvación y Él nos tiene presos ahí, nos ha agarrado de la mano. Y entonces cuando dice que nadie nos puede arrebatar de la mano de Él ni de la mano de mi Padre, lo que quiere decir es que nadie es nadie, inclusive yo mismo. Yo no puedo. Alguien dijo, no, nosotros vamos en la barca y ahí, pero no estamos obligados a estar. La barca es la salvación. Si alguno se quiere tirar al mar y ahogarse, es un problema. Libre albedrío, no. El Señor ya nos salvó, y si vamos en la barca de la salvación, le garantizo que nadie se va a tirar. Nadie. Porque el Señor no lo va a permitir. A ver, recuerden que tiene toda autoridad. Recuerden que Él es el Todopoderoso. Es como si, más o menos, pudiera yo pensar ahora, yo tengo mi cuerpo, tengo la cabeza, es como si uno de mis dedos se quisiera ir y se quisiera decir, yo no quiero estar más con usted, cabeza. Yo me voy de este cuerpo, me voy al mundo. ¿Cómo? No puede. La cabeza me guía a cada miembro de mi cuerpo, y entonces donde la cabeza diga que voy, allá voy. Así es Cristo como cabeza con su iglesia. ¿Sabe quién se tira? ¿Sabe quién no va a estar? Quien está en una iglesia local, pero que no pertenece al cuerpo de Cristo. Usted sí se zambulle en su lodo y hace todo lo que quiera. Un cristiano, un hijo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que pertenece al cuerpo de Cristo, no lo hará. Primera de Corintios 15, 25 al 26, tenemos otra afirmación. Primera de Corintios 15, 25, porque preciso es que Él reine. Habla de la resurrección de Cristo.
Y que así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Pero luego dice, pero es preciso que Él reine, ahora está reinando a la diestra del Padre, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, la Biblia reitera una y otra vez que Cristo está reinando, es cierto, sobre todos sus enemigos, sobre todas las cosas, pero todavía hay unas cosas que no se le han sujetado totalmente. Entonces dice, Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Va a llegar un momento donde todos se postrarán debajo de sus pies, y dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces Jesucristo ya reina sobre la muerte, Jesucristo ya reina sobre el pecado, pero todavía el pecado tiene cierto dominio y todavía la muerte pues tiene dominio. Pero va a llegar cuando Jesucristo ya venga por segunda vez a traer ya el juicio, viene por su pueblo, ahí ya se acabó el reinado de la muerte. Hechos 2:32 sigue hablando del dominio de Cristo, del reino de Cristo, y de cómo ese reino nos favorece a nosotros mientras estamos en esta tierra. Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Él fue exaltado, pero recibió la promesa del Espíritu Santo, entonces ha derramado, dice Pedro, esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ya lo habíamos visto, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces mire lo que dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces nosotros estamos seguros, tenemos esa garantía que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y como Él es el Señor y Él es el Cristo, entonces la iglesia, que es su cuerpo, está bendecida. Y pregunta número 53, teníamos que llegar ahí. ¿Cómo te consuela que Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? O sea, ¿qué consuelo hay para mí de que Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos? Porque el catecismo, perdón, el credo de los apóstoles dice eso. Y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, este tema es fundamental. ¿Qué te consuela que Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Entonces la respuesta está en 3 puntos. Voy a responder y luego vamos a trabajar cada punto. ¿Cuál es el consuelo? Pues para el creyente de que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, que en todos mis dolores y persecuciones, yo, con la cabeza erguida, espero a aquel mismo que se ofreció por mí al juicio de Dios y removió toda maldición de mí, que regrese del cielo como juez. Con la cabeza erguida, yo espero que Jesús regrese del cielo como juez. Lo otro sería, quien echará a todos sus enemigos y los míos a la condenación eterna. Y lo tercero, pero a mí, con todos sus elegidos, nos llevará con él al gozo y gloria celestial. Entonces ese es el consuelo para la iglesia, para los creyentes. Pudiéramos verlo entonces de 3 maneras acá, que yo espero a aquel que se entregó por mi juicio, ¿verdad? Yo lo espero, yo espero que Él venga. Yo espero también que Él venga a condenar a mis adversarios, a los adversarios de Cristo, y yo espero que me lleve a su gloria eterna. Esa sería la respuesta. Entonces Cristo va a venir, hermanos, y esto es fundamental, esto tenemos que tenerlo claro. Entonces vamos con la primera respuesta a esta pregunta. Bueno, ¿cuál es mi gozo entonces de que Jesús venga a traer el juicio? Porque yo quiero decirles algo. Usted como cristiano debe saber que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo, y Jesucristo vino a morir como un cordero, fue llevado al matadero y murió.
y resucitó con poder y venció a los adversarios, pero cuando Él venga por segunda vez, Él viene a enjuiciar, Él viene a traer un juicio, es decir, Él ya no va a venir como un cordero, su segunda venida es mala. Apocalipsis dice que viene en un caballo blanco, viene como un juez, viene a establecer un juicio acá en la tierra, y eso es lo que la Biblia lo registra. Lucas 21. Lucas 21, 25. Vamos a leer hasta el 28. Entonces habrá señales en el cielo, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, escuche lo que va a haber en la tierra: angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué va a pasar con ellos? Desfalleciendo los hombres por el terror y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto es lo que va a pasar, y entonces verán al Hijo del Hombre, las potencias, todo, verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube. ¿Cómo va a venir? Con poder y gran gloria. ¿Ven? Pero el 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, eso es lo que dice el catecismo, erguíos, se levante la cabeza, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, lo que está diciendo aquí Jesucristo, y lo dijo antes de su muerte, es que cuando llegue el tiempo del fin van a pasar dos cosas. Las naciones serán consternadas, el mundo incrédulo se va a atemorizar. Inclusive hay otro texto que dice que dirán a las piedras: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado a la diestra del Padre, y de la ira del Cordero, porque la Biblia habla de la ira del Cordero. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente que no le recibió, los que no son cristianos, los incrédulos, van a estar atemorizados. Pero ¿qué va a pasar con los creyentes? Versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Los creyentes vamos a levantar nuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. De la esperanza del creyente. Cuando Jesús venga, el creyente va a estar muy tranquilo, muy confiado de que su Rey viene, de que su Señor viene, y no va a tener temor del juicio, porque ese juicio ya lo recibió Jesús. Miren lo que dice Romanos 8:21. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nos habla de una libertad gloriosa de los hijos de Dios, que la creación también va a recibir libertad, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime. ¿Por qué? Porque Dios hizo la creación perfecta, pero cuando el hombre pecó, la tierra fue maldita por causa del hombre, y por eso gime ahora, esperando la redención de los hombres, para que la tierra también sea redimida. Y no solo ella, verso 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, los creyentes tenemos las primicias del Espíritu. Los impíos no, los incrédulos no tienen nada del Espíritu. Entonces dice, nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué cosa? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestra alma ya fue redimida. Ahora, ¿qué nos falta? La redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Fuimos salvos en esperanza. Es decir, nosotros ya tenemos la salvación asegurada. Pero ¿por qué dice que esperamos la redención de nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo todavía no ha sido salvo. Nuestro cuerpo todavía peca, nuestro cuerpo todavía se debilita, nuestro cuerpo se cansa, y nuestro cuerpo va a experimentar experimenta la enfermedad y va a experimentar la muerte. Pero cuando Cristo venga, seremos resucitados y se completará la salvación total. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, mire, cuando Cristo venga, será una bendición para el pueblo de Dios. Filipenses 3:20-21. Filipenses 3:20
y 21, el apóstol Pablo tenía esta seguridad: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos. Tenemos una ciudad en el cielo, pero ahora en la tierra estamos esperando al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que pasará, 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Pablo lo llama el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Sabe que cuando a mí me duele este hombro a veces por el frío, por lo que me pasó la luxación que tuve? Entonces yo digo, este cuerpo me humilla. Cuando usted se enferma, cuando yo me enfermo, este cuerpo me humilla. Cuando usted tiene dolor, este cuerpo me humilla. El cuerpo de la humillación nuestra. O cuando somos tan torpes y cometemos un pecado, cuando se manifiesta una debilidad y decimos, la embarré, caramba, tengo que ir a pedir perdón a Dios, a la gente, porque la embarré. Este cuerpo nos humilla. Entonces dice, pero dice que cuando Jesucristo venga, este cuerpo que me humilla será transformado, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, la venida de Cristo para el cristiano es una experiencia única. Nuestro cuerpo será transformado, será cambiado. Tito 2, Tito 2:11, también nos habla de esa gloriosa salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ya dijimos acá que todos los hombres son todos los hombres que están en Cristo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios para renunciar a la impiedad y, mientras está en esta tierra, vivir de una manera sobria, justa y piadosamente? Escuche, aguardando la esperanza bienaventurada. El creyente aguarda o espera la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación, la segunda venida de Cristo, que es gloriosa y es nuestro Dios y gran Salvador, quien sirve a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, se llama la iglesia, celoso de buenas obras. Todo esto va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez a establecer su juicio. Pero en la segunda parte de esta pregunta, en el juicio es esto: ¿quién echará a todos sus enemigos y los míos a la condenación eterna? Esto es lo que la gente no espera. Escuchen lo que voy a decir. Dice el catecismo de Heidelberg: cuando Jesús venga, echará a todos sus enemigos y los míos, o sea, los enemigos del creyente. ¿A dónde? A la condenación eterna. Quiero decirle algo acá, porque mucha gente dirá, ay, ¿cuáles son los enemigos de Jesús? Quizá los enemigos de Jesús son los demonios y el diablo. Sí, pero hay unos enemigos de Jesús, que son todos los que no creyeron en Él, todos los que le rechazaron, aquellas personas a las cuales se les presentó el Evangelio, pero dijeron que no. ¿Saben? Yo tengo muchos familiares. En este momentico, en vez de ir a una iglesia a congregarse, yo sé que están tomando, están en fiestas, están en sus vidas mundanas y son enemigos de Dios. Usted que no se ha arrepentido es un enemigo de Dios, un enemigo de Jesús. Y si no se arrepiente antes que Él venga, y si no cree en la obra de Cristo para perdón de sus pecados, y usted, amigo, o quien sea que me está viendo, si usted no se arrepiente y no cree en el Evangelio antes de que Jesús venga, usted es un enemigo de Jesús. Y dice aquí, y lo va a echar al infierno y lo va a enviar a la condenación eterna. Si usted no es un cristiano, si usted no es un regenerado, si usted no ha nacido de nuevo, usted va para allá, para el infierno, porque usted es un enemigo de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, segunda de Tesalonicenses 1, 3, déjeme, yo le leo hasta el 10. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Pablo le habla a la iglesia: hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe
en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Verso 5, esto es, escuche, demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es decir, los padecimientos de un cristiano están mostrando de alguna manera el justo juicio de Dios. Verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es decir, atribúleme, hable mal del cristiano, persiga al cristiano, que cuando venga el Señor, usted que me persiguió y que persiguió a la iglesia va a ser enviado al infierno, a la condenación eterna, porque aquí dice, el Señor va a pagar con tribulación a los que nos han atribulado. Y a vosotros que sois atribulados, ¿qué va a hacer con la iglesia que ha sido atribulada? Nos va a dar reposo con nosotros, dice, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo es esto? O sea, ahorita que nos atribulen, ahorita que nos persigan, ahorita que hablen mal de la iglesia, no importa. Va a llegar el día cuando el Señor venga por segunda vez a establecer su juicio, y aquí dice que va a venir en su trono de gloria, se va a manifestar el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cómo lo va a hacer? Versículo 8, en llama de fuego. Mire cómo va a venir, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos se asustaron cuando yo dije que va para el infierno, pero es la verdad. El Señor va a venir con una furia, dice que llama de fuego, está hablando de una furia. Jesucristo viene por segunda vez con un poder, con llama de fuego, para dar retribución o para castigar o para darle el merecido a los que no conocieron a Dios, no lo quisieron conocer, ni obedecen al evangelio del Señor Jesucristo. ¿Usted es un hermano? ¿Usted es un creyente? Y le habla a la iglesia del Dios viviente. Si usted es un creyente, ojo con esto, usted debe obedecer al Santo Evangelio. Y obedecer al Santo Evangelio es congregarse. Y si usted no lo hace, usted no está obedeciendo al Santo Evangelio. Más le vale que se repita si es un creyente, y si no, déjelo así. Déjelo así. Que el Señor cuando venga se va a encargar de eso. Ahorita no. Cuando Él venga se encargará de eso. Porque dice aquí claramente, el Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no le conocieron, ni obedecieron al evangelio del Señor Jesucristo. Un hijo de Dios obedece al evangelio de Cristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermano, es mejor que afilemos ahora. Y si usted es un hijo de Dios, vamos a caminar derechito, vamos a portarnos como es debido. Es una evidencia de que somos hijos de Dios. No vaya a ser que usted por dárselas, usted cree que es hijo de Dios, pero no lo es, y por eso no puede caminar con Dios y no está seguro. Le vaya a llegar esto. Versículo 10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en los santos y ser admirado en todos los que creyeron, nosotros los que creímos, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y este otro, Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Tesalonicenses 4, 16, estamos hablando de la venida de Jesús. Va a ir a juzgar a los vivos y a los muertos, como yo ponía. ¿Está usted preparado? Cuando el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos y nos va a pedir cuentas, ¿estamos preparados para ese día del juicio? Primera de Tesalonicenses 4, 16, porque el Señor mismo, note, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, mire cómo viene con poder, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos y a los otros con estas palabras. El Señor vendrá por su iglesia, pero viene con voz de mando. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31 hasta el 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria.
Ese es el juicio del Señor, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, es decir, todos los hombres y mujeres. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El Señor los va a apartar. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a sus ovejas, ¿cómo les dirá? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cómo le dirá a sus ovejas, los que están en su derecha? Vengan benditos de mi Padre, son bendecidos por el Padre. Hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y qué dice en el 41? Entonces dirá también a los de la izquierda, que son los cabritos: apartaos de mí, malditos. Les dice malditos. Apartaos de mí, malditos, les dirá, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, Dios preparó el infierno para echar allá a Satanás y a los ángeles, a los demonios, pero también todos aquellos que rechazaron a Jesús, que no creyeron en Jesús, y aunque escucharon temas como estos, siguieron viviendo su vida a su mano, a su antojo, y no se sometieron a Jesucristo, al Evangelio. Y el 46, e irán estos, es decir, los de la izquierda, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Cuando el Señor venga, va a enjuiciar, y el juicio es: Él va a tomar a sus ovejas por las cuales Él murió, y creyeron en Él y se arrepintieron de sus pecados. Pero aquellos que no quisieron serán lanzados al fuego eterno. Y termina esta pregunta número 52 también, bueno, de cuál es la esperanza, el gozo para nosotros. Pero a mí, con todos sus elegidos, nos llevará con Él al gozo y gloria celestial. Ya lo dijimos, pero hay un versículo acá que quiero que miremos. Bueno, dos versículos más. Hebreos 9:27. Y por favor léalo bien. Hebreos 9:27 y 28. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. O sea, así como está establecido, ya está establecido un decreto. Así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Los hombres mueren una sola vez, y después de la muerte el juicio. ¿Ven? No, uno muere y se acabó todo. No, señor. Los hombres mueren y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús viene sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, y aclaro acá el punto, la primera venida de Jesucristo vino con relación al pecado, es decir, Él vino a llevar el pecado en la cruz del Calvario. Si usted creyó eso, ya Cristo le llevó el pecado. Si usted no ha creído eso, Cristo no llevó el pecado. Entonces, la primera vez Cristo vino a llevar el pecado. La segunda vez viene sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes le esperan? Los que en la primera medida fueron libres del pecado. Los que creyeron que en la cruz Jesucristo murió para llevar los pecados, es decir, pagó la deuda de los pecados. ¿Y cómo yo sé que Él pagó la deuda de mis pecados? Porque ahora estoy en una nueva vida, y porque ahora camino en santidad, procuro no pecar, no ofender a Dios, camino en integridad. Eso es el fruto. Y según Tesalonicenses 1:6 hasta el 12, vamos a mirarlo para terminar. Según Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, parecido a lo que habíamos dicho, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Ven? La esperanza del creyente es que cuando el Señor venga nos va a dar reposo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los santos ángeles y su poder. Ya habíamos leído esto: llama de fuego para dar
retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Jesucristo cuando venga, además de que va a condenar a unos, pero otros le van a dar gloria, otros le van a glorificar, mientras Él está enviando al infierno a unos, los que le rechazaron, los que no obedecieron al Evangelio, habemos otros que lo esperamos con ansia, y en Él, y estos van a glorificarlo, estos creyentes le van a glorificar, dice el verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que le creyeron, o sea, los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, cuando el Señor venga en gloria, Él va a establecer su juicio, Él va a condenar a los impíos, a los que no creyeron, a los que creímos. Él va a ser glorificado por nosotros, la iglesia le va a glorificar y el Señor nos va a llevar a su santa gloria, a sus moradas eternas. Esa es la esperanza de nosotros. Entonces, en todo esto nos beneficia el hecho de que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, que ascendió al cielo, está a la diestra de Dios Padre y está esperando el día del juicio, cuando se cumpla el tiempo. Entonces vendrá el Señor, no sé, en cualquier momento vendrá el Señor. El creyente espera a Jesús, en cualquier momento vendrá el Señor. El creyente lo espera porque va a ser glorificado con Cristo y Cristo va a recibir gloria de los creyentes, pero los impíos, los incrédulos, serán enjuiciados y serán enviados al lago de fuego, a la eterna condenación, y de allí nunca saldrán. ¿Es usted una oveja? ¿Es usted un cabro? ¿Es usted un creyente? ¿Es usted un incrédulo? Pues hoy debe demostrarlo. Hoy lo demostramos. Hoy estamos convencidos. O usted puede estar hoy convencido si verdaderamente ha creído, si verdaderamente se ha arrepentido. Vamos a dejar ahí en esta hora. Vamos a orar.